Cristo. Bien, bien fuerte. Para Él. Para Él. La gloria es para Él. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. El poder de Dios está en esta noche. El poder de Dios está en esta noche. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo cree? Amén. Gloria a Dios. Tome asiento en esta noche. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Y en esta noche vamos a compartir una palabra. Usted preste atención. No sé el tiempo que tenemos, pero preste atención, anote, ¿sí? Y vamos a hablar de las sutilezas de Satanás. Cómo se mueve el enemigo y cómo el Espíritu Santo acomoda todas las cosas. Porque si usted escuchó el versículo de la ofrenda, usted se va a dar cuenta que cómo Dios fue coordinando todas las cosas. Yo no estuve hablando con el hermano de la ofrenda, no le dije el tema, no le dije nada, pero usted se va a dar cuenta a través del mensaje cómo Dios va acomodando todas las cosas. Y a mí eso me deja un poco tranquilo por el mensaje que el Señor me dio para esta noche. Amén. Gloria a Dios. Y sin más perder tiempo, usted abra su Biblia en el libro de Segunda de Corintios. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 2. Y dice así la palabra de Dios en esta noche en Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11. Dice así la palabra de Dios: para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Nosotros tenemos que entender por medio de la palabra de Dios que tenemos un enemigo sobrenatural, cuyo objetivo es hacernos ciegos, miserables, ignorantes y perdedores. Ese es el objetivo que tiene nuestro principal enemigo, usando el dolor y el placer. Es una de las estrategias que tiene Satanás, el objetivo de él. Ahora, el objetivo de él es hacernos, ¿no es cierto?, ciegos, donde a nosotros la palabra de Dios en Hechos, capítulo 26, verso 18, Pablo frente allí al rey Agripa le dice para qué fue comisionado. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 26, verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Cuando el enemigo nos quiere hacer a nosotros ciegos, Dios nos manda, ¿sí?, a que abramos los ojos. La palabra de Dios nos abre los ojos. Cuando dice y nos llama miserable, nosotros podemos ver en Efesios capítulo 2, verso 7, que nosotros en el Señor somos ricos y Él nos da abundancia y somos justificados por Él. Entonces en el libro de Efesios capítulo 2, verso 7, dice, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Cuando el enemigo nos quiere hacer miserable, nosotros tenemos riqueza en la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, ya tampoco somos ignorantes.
Porque allí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27, dice la palabra de Dios que lo necio escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Quiere decir que ya no somos ignorantes como nuestro principal enemigo nos quiere hacer. Y ya no somos perdedores. Porque allí dice la palabra de Dios que somos más que vencedores, somos ganadores y somos victoriosos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el enemigo nos quiere hacer muchas veces ciegos, miserables, ignorantes y perdedores. Ahora yo quiero que usted allí en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 5 esta palabra que dice así. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por mucho. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba que si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de ¿quién? De Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces nosotros vemos aquí a través de la palabra de Dios que Pablo está hablando de una persona que cometió un error, de una persona que cometió una falta, pero también dice que le ha causado tristeza, ¿sí? No solo a él, sino a todos, porque cuando hay una falta, cuando hay un error, como somos un cuerpo en Cristo, causa tristeza a todo. Entonces Pablo le está diciendo que no solo a él, sino a todos, porque somos un cuerpo en Cristo. Amén. Y habla que debemos de perdonarle. Debemos de perdonarle y consolarle. Quiere decir que cuando hay una persona que cometió un error y hay un verdadero arrepentimiento, ¿por qué? Porque esta persona, decía Pablo, para que no sea consumido de tristeza. Porque el verdadero arrepentimiento causa tristeza a la persona. Entonces Pablo le está diciendo de que lo perdonen, lo consuelen y lo contengan a esta persona que realmente hubo en ella un verdadero arrepentimiento. Y así confirmamos el amor que hay en nosotros. O sea, vamos a mostrar el amor que hay en nosotros, perdonando, consolando, acompañando a esta persona que cometió un error, que cometió una falta, que hubo arrepentimiento. Entonces Pablo le está diciendo, perdónenlo, ayúdenlo, consuélenlo. Y así confirmamos el amor que hay entre nosotros. Y dice, el fin de esta carta, dice, es poner a prueba si son obedientes. El fin de esta carta es para ver si ustedes son obedientes en ayudar, en contener, en perdonar, ¿sí? Esta persona.
Y si ustedes perdonan, yo también. Y si he perdonado, decía Pablo, también lo he hecho por vosotros en presencia de Cristo. ¿Para qué? Decía Pablo. Preste atención usted a esto. ¿Para qué nosotros tenemos que perdonar, tenemos que consolar, tenemos que estar allí ayudando, levantando al hermano como cuerpo de Cristo? Para que Satanás, para que el diablo, hermano, no gane ventaja. Porque si yo no perdono, el enemigo comienza a trabajar en mi vida. Pero también si la persona no se siente contenida, consolada, también empieza a trabajar el enemigo en esa vida. ¿Me está entendiendo? Comienza a trabajar ahí cuando no hay un verdadero perdón, una verdadera reconciliación como hermano en Cristo. Entonces, Pablo decía, no le demos lugar al enemigo. Ahora vamos a ver la sutileza, cómo trabaja él. Pero no le demos lugar al enemigo. Pero fue tan claro lo que el hermano de la ofrenda trajo, que acompaña a este mensaje. Amén. Entonces, nosotros vemos que Satanás es el que engaña al mundo entero. Engaña, es el gran engañador. La Biblia lo llama el príncipe de este mundo. Fíjese el lugar que tiene en el mundo. Es el príncipe de este mundo. Es el Dios de este siglo. Satanás es el príncipe de este mundo y es el Dios de este siglo. Entonces él aprovecha todas las oportunidades que él tiene. Él aprovecha, hermano, todas las oportunidades que él tiene para trabajar en nuestra vida. Estamos hablando de perdonar o no al hermano, pero también del hermano que se sienta acompañado, que se sienta consolado. Pero si el enemigo empieza a trabajar en una o en otra persona, le estamos dando lugar al enemigo. Y él es un gran ventajero. ¿Para qué? Para que Satanás no tome ventaja. ¿Por qué? Porque él es un gran manipulador. Él usa de su astucia. Es su habilidad para engañar. Fíjese allí Génesis capítulo 3, verso 1. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. ¿Dice así o no? La serpiente, el diablo es astuto, hermano. Es astuto y comienza a trabajar en las vidas cuando le damos lugar. Entonces dice, la serpiente era más astuta que todos los animales. Fíjese que primero le dice a Eva, ¿es cierto? Astuto. Ahí comienza la duda. Pero después de la duda, él aprovecha, ¿no es cierto? Y le dice, no morirás. Uno de los sinónimos de sutil es falto de verdad. Una palabra, una persona que es sutil, es falto de verdad. Por eso las sutilezas de Satanás, porque en él no hay verdad. Entonces el diablo hace un trabajo, hermano, ¿sí? Muy sutil, muy fino, muy delicado y con mucha cautela. Él hace un trabajo tan fino que a veces se hace difícil de percibir. Por eso necesitamos los dones del Espíritu, el discernimiento. Como hijo de Dios, como iglesia, usted tiene que pedirle el don de discernimiento. ¿Me está escuchando?
¿Qué es lo que se está moviendo en la iglesia? Y compartí un sueño que tuvieron con la iglesia, compartí otro. Hoy a la tarde nos dieron otro y llego a la iglesia y me cuentan otro. Entonces, hermano, no le demos lugar al enemigo. No le demos, hermano, que él tome ventaja. Porque él hace un trabajo muy fino, muy delicado, muy sutil, falto de verdad. Y por eso uno de los puntos de la oración es la unidad. Que podamos estar nosotros unidos como cuerpo, como hermano en Cristo, sin darle lugar al enemigo. ¿Me está escuchando? El no mostrar amor hacia una persona arrepentida es darle ventaja a Satanás. Usted vaya meditando esto. El no mostrar amor a una persona arrepentida es darle lugar, es darle una ventaja a Satanás. El retener el perdón es ponernos en manos de Satanás. O sea, no lo voy a perdonar, no. Por eso Pablo le decía, no le den lugar, ¿sí? No le den ventaja a Satanás, para que él no gane ventaja, porque él comienza a trabajar. Y ahora vamos a ver la sutileza que él usa y cuál es el objetivo y cuál es el fin. Y a veces fracasamos, ¿sí?, en dar consuelo, en consolar a la persona, en estar allí acompañándola. Entonces Pablo dice allí, no ignoramos sus maquinaciones. Pablo sabía cómo trabaja Satanás, cómo va trabajando, cómo va haciendo un trabajo delicado, con cautela, muy fino. Y uno tiene que pedirle a Dios el don, ¿sí?, de discernimiento para que usted empiece a discernir lo que se está moviendo. Una de las maquinaciones es la estrategia. No ignoramos sus estrategias. Y una de las estrategias que usa Satanás son las contenciones, las discusiones, no importa quién empezó. Pero fíjese que él comienza con una palabra, ¿sí? Comienza una discusión, comienza una pelea, no importa quién empezó, pero allí es una de las estrategias que él tiene, ¿no?, para romper muchas veces la comunión. Una de las cosas de las maquinaciones son sus métodos. Estamos viendo las maquinaciones, tiene estrategia, tiene métodos, que usa las calumnias, el de difamar al hermano en una declaración falsa. Entonces él va tomando, ¿sí?, ventaja, le vamos dando lugar y él va trabajando. Dice, no ignoramos su sistema. Miren, Satanás está tan bien organizado, que él al azar así no trabaja. Yo di un taller en Santa Fe de 2 horas y media sobre cómo trabaja el enemigo, cómo está organizado el enemigo. Y si usted ha estado en esa predicación o en esa charla que yo di sobre el espíritu de Acartatón, ¿se acuerda usted lo que estuvieron? Este espíritu, hermano, es un espíritu que tiene espíritus receptores. Yo le estoy hablando que cómo está organizado Satanás. Y él está, pero bien organizado. Y esto tiene base en Lucas capítulo 11. Si algún día me permiten, vamos a dar esa charla, ese taller de ese espíritu, cómo trabaja en la familia, en los hijos, en el matrimonio. Y está tan bien organizado
que cómo va trabajando y cuál es el objetivo, ¿sí?, de Satanás y de este espíritu, el espíritu de Acartatón. Entonces, la base la tenemos en Lucas capítulo 11, verso 24. Y dice que cuando el espíritu inmundo sale, ¿conoce esa parte usted, no? ¿La conoce? Cuando el espíritu inmundo sale, el verso 25 dice, la halla barrida y adornada, limpia. Y el verso 26 dice, y va y toma otros 7 espíritus. Y el espíritu este de Acartatón es el que tiene la llave. Se llama el espíritu que tiene la llave. Porque él entra y sale de la persona porque él tiene la llave. Bueno, no le puedo decir porque me estoy dando mal el taller, el anterior, que es lo que yo quiero hablar o el Señor me dio para compartir. Pero lo que yo le quiero decir, hermano, que Él está bien organizado y cómo trabaja Él en nuestras vidas. Si le damos lugar, si dejamos que Él tome ventaja en nuestras vidas. Entonces, Él también, y no ignoramos sus maquinaciones, y no ignoramos su planificación, porque Él también planifica. Él también, ¿no es cierto?, tiene ese proceso que se establece y desarrolla todo de la mejor manera. Él está bien organizado, Él planifica todo, Él tiene estrategia, Él tiene método, Él tiene un sistema organizado. ¿Me está escuchando? Él tiene un programa también. Acá en la reunión de hoy creo que los músicos hicieron un programa, ¿sí?, de que cómo va a ser la reunión. Tiene un inicio y tiene un final. Bueno, va a hablar tal persona, va a haber esto, esto y esto, y la oración final la va a hacer esto. Hay un programa. Bueno, Él tiene un programa, Él tiene inicio y final, porque Él conoce cómo empezar a trabajar, pero Él también tiene, ¿no es cierto?, en mente una de sus maquinaciones, cómo va a ser el final, si le damos lugar. Él tiene también un enfoque, porque Él, hermano, Él no se distrae. Él tiene un enfoque, ¿no es cierto?, y Él no se distrae, porque está enfocado en su objetivo, que somos nosotros. Hay veces que hay mensaje, ¿sí?, que nos habla el Señor, siempre nos habla el Señor, y a veces nosotros no escuchamos, nos desenfocamos, nos distraemos, vemos el chico que está adelante, que está atrás, que se le cayó el caramelo, que el nene que corrió, y nos distraemos y hay un espíritu de distracción. Entonces no escuchamos el mensaje, pero Él no se distrae. Él tiene un enfoque, Él tiene una táctica que es que nosotros caigamos en sus lazos. Líbrame del lazo del cazador, dice el Salmo 91. Entonces Él tiene un enfoque, tiene una táctica, Él tiene sus acechanzas. Y dice Efesios capítulo 6, verso 11, que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar firmes ¿contra qué? Contra las acechanzas del enemigo. Si nosotros estamos firmes en el Señor, si no estamos seguros en la roca que es Cristo, si estamos bien en las cosas del Señor, el enemigo va a empezar a tirar sus dardos, ¿sí? Pero nosotros con el escudo de la fe, porque habla de la armadura de Dios, con el escudo de la fe vamos a ir, ¿sí?, cubriéndonos de los dardos del enemigo. Entonces tira un dardo por acá, tira otro dardo por allá y va tirando dardo. Las acechanzas del enemigo. Él está acecho como león rugiente.
Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Él tiene conspiración, es una de las maquinaciones de Satanás. Él conspira, una conspiración, el objetivo, presta atención usted, el objetivo de una conspiración es derribar el poder y tenerlo. Derribar el poder. Quiere decir que hay una conspiración. ¿Sí? Satanás conspira en lo secreto. ¿Para qué? Para lo que quiere, el objetivo es derribar el poder. ¿Me va entendiendo? Una de las maquinaciones, ¿sí?, es el complot, que es un plan secreto para hacer el mal. Hay un complot, ¿sí?, con una persona, entonces están planificando algo en secreto, ¿sí?, para hacer un mal. Y eso nosotros lo podemos ver en la palabra de Dios. Allí en el libro de Génesis, cuando los hermanos de José hicieron un complot, conspiraron, ¿sí?, y lo que querían eran destruirlo. José, figura, ¿sí?, de Jesucristo. Entonces conspiraron con él. Satanás siempre, hermano, se mueve. ¿Sí? Por eso Pablo decía, no le den lugar. No le den ventaja a Satanás, porque él tiene sus maniobras. Y las maniobras son acompañadas de acción. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, hice una maniobra con el auto para desviarme del control? Y él se mueve haciendo, ¿no es cierto?, maniobra, y es eludir o evitar con astucia. Bueno, yo fui muy astuto, hice una maniobra allí con el auto y pude desviar. Muy astuto el enemigo para llevar adelante sus maquinaciones, sus maniobras, la planificación, el programa, el sistema, los métodos, sus enredos. Él hace enredos, hermano, y muchas veces a través de falsas doctrinas. Miramos mucho lo que son las redes. No vaya a ser que terminemos enredados nosotros, el enemigo, que enreda de lo que dice, de lo que no, de que lleva, que trae, y empieza a trabajar en nuestra vida y le estamos dando ventaja al enemigo. Y hay veces de que a través de las falsas doctrinas nos enreda, nos confunden. Hermanos, yo le puedo hablar de personas, le puedo hablar de personas, maestros, ¿sí?, que han estado enseñando, que han estado hablando, que han estado al frente. Y hoy están enredados en una falsa doctrina. ¿Es así o no, Gabriela? Hoy uno le habla y le dice, pero no pensé solo en vos. No, porque me voy de acá, porque esto, por el otro. A una, hermano, ¿me está escuchando usted? A una falsa doctrina. Y la prioridad no es Cristo. Hermano, acá nosotros tenemos un buen alimento. Predique quien predique, un buen alimento tenemos, hermano. Pero parecería que ahí vemos que el enemigo lo enreda, lo saca. Después que ha estado al frente, ¿sí?, enseñando, dando mensaje a los niños, a los adolescentes. Y hoy está saliendo porque le hemos hablado, le hemos dicho, No, hermano. Vio cómo el enemigo va enredando muy sutilmente. Y uno le dice, pero también pensá en tus hijos. Pensá en tus hijos. Y ahí viene, hermano, cuando nosotros decimos, ¿sí?, que viene el pecado de los padres.
y golpea, visita a los hijos, porque no está pensando en las generaciones. ¿Me está escuchando usted? Por eso, hermano, no le dé lugar al enemigo, no le dé lugar a que él comience a trabajar en nuestras vidas. Porque él tiene sus estrategias, sus métodos, su sistema, su planificación, su enfoque, su táctica, sus acechanzas, su conspiración, complot, enredo, sus combinaciones. Porque él también entra a combinar una verdad mezclada con mentira, deja de ser verdad. Entonces empieza a combinar, a engañar, a enredar muy sutilmente. Y empieza a trabajar en nuestras vidas. Entonces Pablo recomienda perdonar al hermano. El hermano que ha pecado y se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque este asunto, fíjese, este que usted lo ve tan simple, este asunto era especial para Satanás. Porque ahí iba a empezar a trabajar él en uno y en otra persona. Este asunto, por eso Pablo decía, perdónenle, si él se arrepintió, hubo un verdadero arrepentimiento, perdónenlo, consuélenlo, ayúdenlo, no le den lugar a Satanás. Tanto para uno como para otro, porque Satanás empieza a trabajar a veces en nuestros errores, en nuestra falta, pero si hay arrepentimiento y la iglesia acompaña, hubo arrepentimiento, lo vamos a ayudar para que restaure, para que se levante, porque somos un cuerpo en Cristo. Entonces Satanás, hermano, trabaja con la tentación, trabaja con mentiras, con engaño, con contención, con el desánimo. Fíjese que una persona que tal vez no se siente contenida, no se siente acompañada, empieza el desánimo. Ya no siente de venir, ya no quiere venir, ya no me acompañaron en esto. Entonces allí empieza a trabajar el desánimo y nos empieza a acusar. Empiezan la falsa doctrina, el espíritu de culpa. A veces no perdonamos y la persona tampoco se perdona y ahí empieza a trabajar el espíritu de culpa. En nuestra vida no nos sentimos perdonados y ahí el enemigo empieza a trabajar en nuestras vidas, en la concupiscencia, con orgullo, con vanidad, con la arrogancia. Él tira a veces, muchas veces la última carta, él tiene su jugada, como comúnmente decimos. El objetivo de la astucia, el engaño, el enredo, las estrategias, las emboscadas, las artimañas, los planes que Satanás tiene. Él quiere hacer daño en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Nosotros a veces bajamos espiritualmente. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 8, verso 5. Él nos quiere hacer tropezar, hermano. A veces estamos desanimados, a veces bajamos en lo espiritual. Y dice la palabra de Dios, Romanos 8, 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas ¿de qué? De la carne. Entonces la persona ya se desanima, ya empieza a bajar espiritualmente, ya no ora y ya empieza a aumentar la carne. Ya no piensa en las cosas espirituales. Porque Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El diablo se disfraza como ángel de luz. Ángel de luz como alguna vez fue. Él se disfraza como ángel de luz. Vamos a Ezequiel capítulo 28, verso 12. Él se disfraza como ángel de luz. Ángel
de luz como alguna vez fue. Preste atención usted. Dice Ezequiel 28:12, Él era el sello de la perfección. Él era el sello de la perfección. ¿Sí? Allí en la fábrica nosotros tenemos el control de calidad. La ISO, no sé, algunos me entenderán lo que es. Tiene que salir perfecto el producto. Bueno, Él era el sello de la perfección. Dice, lleno de sabiduría. Fíjese en el lugar donde Él estaba. Él era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, su vestidura eran piedras preciosas, como la cornerina, el topacio, el jaspe, el crisólito, que son minerales de un color, hermano, que refleja como el oro. Difícil de encontrar, pero la vestidura era, ¿no es cierto?, de estos minerales. Dice el verso 13, acabado de hermosura, de piedras preciosas, como el berilo, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Fíjese la vestidura que tenía, ¿sí?, Satanás. Y ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21, donde dice que los cimientos, preste atención usted a esto, que los cimientos de la nueva Jerusalén tienen también estas piedras preciosas. Apocalipsis capítulo 21, verso 19. Algunas de estas piedras preciosas que tenía Satanás, la nueva Jerusalén también, ¿sí?, la va a tener. Estamos hablando de zafiro, de esmeralda, de onice. Fíjese el 20. Y algunas de estas piedras también están en los cimientos de la nueva Jerusalén. ¿Me está escuchando usted? Amén. Fíjese el lugar que él tenía. Él se disfraza como ángel de luz, como alguna vez lo fue. El sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, su vestidura de piedras preciosas, como los cimientos, ¿sí?, de la nueva Jerusalén se repiten algunas piedras preciosas, y también, ¿no es cierto?, el pectoral del sumo sacerdote era una prenda que llevaba aquí en el pecho, también, ¿sí?, tenía esas piedras preciosas. Fíjese el lugar que tenía. Y en la visión que tiene Daniel junto al río, cuando Dios le habla, él ve también estas piedras preciosas. Fíjese el lugar que tenía Satanás. Dice que tamboriles y flautas estuvieron preparados para él. Dice Ezequiel capítulo 28, verso 14. Tamboriles y flautas estuvieron preparados para él. Dice querubín grande, protector, caminaba sobre piedras de fuego, hasta que se halló maldad en él.
Y él estaba para dirigir, para coordinar la alabanza a Dios. Hasta que se halló maldad en él. Satanás, hermano, es el falsificador, el gran simulador, el impostor, el imitador. Él hace señales y maravillas. Señales y maravillas con todo el poder, hermanos, de la mentira. Hace falsas señales. Falsifica suficientemente, ¿sí?, bueno para que le crean. Fíjese Apocalipsis 13:13, donde dice que grandes señales va a hacer descender fuego del cielo. Apocalipsis 16:14, estos son pues espíritus de demonio. Y usted le va a dar lugar a Satanás. Muchas personas recurren a prácticas ocultistas. A veces por ignorancia, a veces por necesidad, pero aún así, hermanos, preste atención, directa o indirectamente, al acompañar a una persona, usted se puso de acuerdo con esa persona de ir y usted está involucrado también ahí, directa o indirectamente. Tesalonicenses capítulo 2, verso 9, dice que con gran poder y señales y prodigios mentirosos, Él hace señales y maravillas para los que no recibieron el amor de la verdad. Por eso Pablo está hablando del amor. Pablo habla del amor que tiene que estar en nosotros para consolar, para perdonar, para restaurar, para que no le demos lugar a Satanás. Porque no ignoramos cómo él trabaja. Satanás miente y es padre de mentira. Mentiras habla, dice Juan 8:44. Ahí está la esencia, ahí está el génesis de la mentira, es Satanás mismo. Pero dice la palabra de Dios, el Espíritu de verdad nos llevará, el Espíritu de verdad. La palabra de Dios dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. La palabra de Dios nos hace libre. Pero Satanás es padre de mentira. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él ciega las mentes de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. No solo miente, sino que esconde el verdadero, se impide el verdadero tesoro que hay en la palabra de Dios. Ese es el trabajo de él. Satanás arranca la palabra de Dios del corazón de la gente. Esto lo podemos ver en la parábola del sembrador. Satanás causa algunas enfermedades y dolencia, las artimañas, las maquinaciones. Mire, Lucas 13:16. Dice la Biblia que Satanás había atado por años a una persona. Dice que había una mujer que hacía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad. Cuando la palabra de Dios dice que Él es nuestro sanador y que por la llaga de Jesucristo los cuerpos son curados y son sanados. Él es nuestro sanador. Pero dice la palabra de Dios que Satanás había atado a esta persona. Satanás impide, estorba, destruye los planes de evangelismo, de misionero, destruye los planes de la iglesia, quiere destruir. Entonces, hermanos, no le demos lugar a Satanás. No le demos lugar a que él tome ventaja en nuestras vidas. Pero los planes que tiene Dios con esta iglesia los va a llevar a cabo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Lo que Dios tiene, los planes que tiene con la alabanza, con los músicos, con esta iglesia,
lo va a llevar adelante Jesucristo si no le damos lugar al enemigo. Entonces no le dé lugar al enemigo. Esta batalla, hermanos, se gana resistiendo al enemigo. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 9, que debemos de estar firmes en la fe. Santiago 4:7 dice, resistid. Tenemos que resistir, hermano. Esto es una guerra espiritual. Tenemos que resistirle al enemigo y él huirá de vosotros. Debemos negarnos a cualquier oportunidad que le podemos llegar a dar al enemigo. No le dé oportunidad, no le dé ventaja al enemigo. Dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. No le dé lugar al enemigo. No le dé lugar. Porque él es un gran ventajero. Pero también es una lucha, hermano, continua, diaria, frente a sus maquinaciones. Dice allí Efesios 6:11, vestir de toda la armadura de Dios. Tenemos que estar vestidos de la armadura. Hay una armadura espiritual que nosotros tenemos que estar, hermano, vestidos contra las acechanzas del enemigo. No le dé lugar usted al enemigo. No deje que él tome ventaja. No deje de que él comience con sus maquinaciones. No deje que él comience a trabajar en la vida de nosotros, sino que oremos, pidámosle al Señor en este tiempo, en este día, discernimiento, sea sabio y pida discernimiento. De todas formas, Satanás no ganará esta batalla. No ganará. Póngase de pie en esta noche. Gloria a Dios. No ganará esta batalla. No ganará esta batalla. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Glorifícate, Señor. Dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, que Jesús vino para deshacer. Jesús vino para deshacer toda obra del diablo. Si usted, hermano, en esta noche está en Cristo, si usted no le da lugar al enemigo, si usted no le da que él tenga la ventaja, si usted en Cristo, dice la palabra de Dios que él vino para deshacer toda obra del enemigo. Toda obra del maligno se deshace en el nombre de Jesús. Dice allí Colosenses capítulo 2, verso 14. Colosenses capítulo 2, verso 14. Dice, anulando el acta. Había un acta, había un decreto que estaba en contra de nosotros. Dice, anulando el acta que había contra nosotros. El verso 15 dice, despojando a quién, a los principados y a las potestades, hermano. Despojando, le sacó autoridad, lo despojó, lo desarmó. Porque Jesucristo vino para romper toda obra del diablo. Para que seamos libres en el Señor. Y dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, verso 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, lo mostró públicamente para que todo el mundo espiritual, lo vea triunfando sobre ellos en la cruz.
Él derribó, Él despojó, Él le sacó toda autoridad a Satanás, clavándola en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, no le dé lugar a Satanás en este tiempo. No le dé lugar, no le dé lugar. Si usted está en Cristo, usted tiene poder y tiene autoridad y tiene que resistirle al enemigo.